ingeniero civil y Product Manager de la unidad de negocio galvanizado de Tupemesa, con 22 años de experiencia en la supervisión, diseño y ejecución de módulos prefabricados con el steel frame. Especialista en construcciones modulares galvanizadas, tanto en la optimización y gestión de los materiales empleados como en el proceso constructivo para el sector vivienda e inmobiliario. Para el inicio de su conferencia, dejo con ustedes al ingeniero David Aguado Guamán. Bienvenido nuevamente, ingeniero David Aguado. Tiene usted la palabra. Muchísimas gracias. Bueno, voy a compartir la pantalla, porfa. Así que me Sí, por dicen favor, puede compartir. si es que... A ver, vamos a ver. ¿Me dicen si ya se ve? Sí, conforme, ingeniero. Perfecto. Bueno, entonces ya damos inicio al día de hoy. Bueno, muy buenas tardes con cada uno de ustedes, como ya me presentaron, y muy amablemente nuestra amiga Karin. Así que espero, por favor, que las preguntas que ustedes tengan a bien comentar, las pongan en el chat y luego, con gusto, las iremos resolviendo una por una. Como bien le dijo Karin, mi nombre es David Aguado, soy ingeniero civil y trabajo para la empresa Tupemesa. Tupemesa es una empresa que pertenece a un holding, ¿no? Donde somos varias empresas. El nombre es Tubos y Perfiles Metálicos. Nos encontramos en el kilómetro 40 de la Panamericana Sur. Tenemos varias líneas de negocio y una de ellas es la planta de galvanizado, que es una de las más grandes que tiene el país y, por qué no decirlo, en Latinoamérica. Bueno, empecemos con todo esto. El día de hoy vamos a ver el gran aporte que tiene el galvanizado en la industria, no solamente peruana, sino a nivel internacional, obviamente. El galvanizado se ha convertido en una gran solución para grandes problemas, y es por eso que no podía dejarse desapercibido el gran aporte y el gran impacto que ha tenido en la industria peruana. Vamos a tocar lo que es el galvanizado, la normativa con la cual el galvanizado se realiza en el país, tanto su proceso, sus calidades, limpieza, las etapas mismas del proceso, los costos que pueden existir, algunas imágenes comparativas que le van a hacer muy agradable esta presentación, y obviamente el aporte que ha tenido el galvanizado en los diferentes sectores de la industria peruana. Bueno, empecemos. La imagen que ustedes están viendo en estos momentos corresponde a la planta de galvanizado de Tupemesa, ¿no? Donde se ve una tina, un operario, ¿no? Moviendo ciertos perfiles, y estos perfiles han sido ya galvanizados y obviamente luego van a ser retirados. En esta tina se resume prácticamente todo lo que el galvanizado significa para nosotros y para el país. Es una tina que tiene 7 metros de longitud, ¿no? Por 1.5 metros de ancho y 2.5 metros de profundidad. ¿Eso qué nos hace? Nos hace que tengamos una de las tinas, no digo que es la más grande, pero es una de las tinas más grandes que hay en el país. Nos permite poder galvanizar estructuras hasta de 11 metros si lo hacemos en un proceso de doble inmersión. El zinc, que es el elemento principal del galvanizado, se encuentra en esta tina. Es un zinc que está fundido, y hay algo muy importante que hay que tener en cuenta, que el zinc está fundido a 450 grados centígrados. Ese dato no se lo olviden porque va a ser muy importante para poder comprender muchas cosas que vamos a ir viendo en el camino. Recuérdate que el zinc se encuentra fundido a 450 grados centígrados. Bueno, estas son partes del proceso del galvanizado, ¿no? Cuando ingresa un material para ser galvanizado en nuestra planta o en cualquier galvanizadora del país, va a tener varias etapas este proceso antes de llegar a ser galvanizado. Una de ellas, en la lámina izquierda superior, izquierda, ustedes pueden ver que hay una etapa que es el desengrase. Es donde el metal, que generalmente muchas fábricas que conforman estos perfiles, a los metales le colocan cierta cantidad de grasa para evitar en su traslado, en su logística, que se vayan a raspar. Esta grasa que se les coloca a veces también es excesiva. Y si ustedes van a galvanizar un producto que tiene mucha grasa, no la podemos galvanizar directamente. Tiene que sufrir ciertos cambios en su estructura para que el zinc pueda ser adherido correctamente, en este caso, al metal. Y la grasa no es una cubierta que permita esto. Entonces,
Una de las etapas de este proceso es retirarle toda esa grasa. Y es por eso que ahí ustedes pueden verificar, ¿no?, que es el desengrase, donde se ve una viga que tiene ciertas gancheras, y en esas gancheras están colgadas todas esas estructuras. Esas estructuras se ve que son viales, o estructuras viales, y las cuales van a ser sumergidas para que, a través de ciertos ácidos que tiene esa tina, para poder quitarle toda esta grasa. Luego ha sido sumergida y la grasa ha sido retirada, esto pasa a otra tina, que no la vemos en la figura, pero en otra tina donde se le va a enjuagar. Se le va a enjuagar y se le va a quitar todos los ácidos que han sido necesarios para retirar el desengrase. Bueno, una vez que ya tenemos el desengrase hecho, pasa a otra tina donde se produce el decapado. El decapado también es parte del proceso donde se va a retirar ciertas impurezas que puede todavía tener el metal, ¿no? Se le va a decapar ahí. Luego del decapado, que también se hace a través de otros elementos, va a sufrir nuevamente otro enjuague. Después que se le ha enjuagado al metal, que ahora ya no tiene la grasa, ya fue decapado, pasa a otra etapa que se llama el fluxado. Esta etapa del fluxado es una de las más importantes que puede existir, que es previa al galvanizado. En esta se va a realizar a través del fundente, ¿no? Se le va a preparar el metal para poder recibir correctamente el baño de zinc. Una vez que ya se realizó el fluxado, pasa a otra tina donde se le va a enjuagar nuevamente. El enjuague, por si acaso, en todos estos procesos se hace a través de agua caliente, ¿no? Agua potable. Y luego el fluxado pasa ya al galvanizado. ¿Y por qué le digo del fluxado se le enjuaga con agua caliente? Porque se le va preparando al metal con la temperatura adecuada. Porque recuerda que en el galvanizado el zinc está a 450 grados centígrados. Entonces el metal en el fluxado se está enjuagando con agua caliente y ya se le va preparando a esa temperatura que va a sufrir en esta última etapa. Luego que el material ha sido ya galvanizado, pasa a un proceso de inspección. En esa inspección se va a corroborar primero el micraje, ¿no? El micraje correcto o el espesor de la cubierta de zinc, que en este caso debería tener el metal. Este espesor no es un espesor que nosotros lo determinamos. Ya más adelante ustedes vamos a ver la normativa con la cual la norma americana nos dice qué espesor o qué recubrimiento debería tener, en este caso, la estructura, de acuerdo a su forma o espesor. Luego que ha sido inspeccionado el micraje o el espesor, pasa a otra área donde se le va a hacer la limpieza. No, porque recuerden que el zinc está fundido al sumergirse la estructura y nuevamente salir la estructura de este baño de zinc, van a quedar ciertos rasgos de gotas de zinc, de repente algunas impurezas que queden sueltas, y entonces todo el personal que está en este momento está preparado para poder limpiar esas zonas. Y ya es un tema de estética. Bueno, ya sabemos cómo se realiza el galvanizado, cuáles son esos procesos que debe sufrir antes de tener el baño de zinc, que está a 450 grados centígrados. Tenemos que saber por qué nosotros debemos galvanizar, cuáles son las razones que nos llevan a nosotros, a los particulares, a las empresas, a las instituciones, cuáles son las razones por las cuales debemos nosotros galvanizar esas estructuras. Aquí estoy nombrando 6, pero realmente son muchísimas las razones, ¿no? Lo dice poner una protección integral. ¿Y por qué hablamos de una protección integral? Porque al ser un baño, al tener el zinc fundido en estado líquido, entonces eso nos permite que al ingresar en la estructura a la tina, toda la estructura sea completamente recubierta con el zinc. Si es un tubo y está cerrado, tenemos que hacerle ciertos agujeros para que el zinc pueda ingresar de manera interna, ¿no? Un agujero que sirve para el ingreso y otro que sirve para la salida, ¿no? O el drenaje del zinc. Y de esa forma podemos galvanizar tanto por fuera como por dentro. Otra de las razones por las cuales debemos galvanizar es la ausencia de mantenimiento. Y esto es muy importante porque esta ausencia de mantenimiento, ¿qué nos va a permitir? Nos va a permitir poder determinar que el costo de esta estructura en el tiempo se hace mucho más económico que ponerle otro tipo de cubierta o otro tipo de protección a la estructura. Como por ejemplo,
Se nos puede ocurrir, bueno, tenemos una reja de unos parques de un municipio X. Si esa reja lo colocamos en un parque, cada cierto tiempo tenemos que hacerle su mantenimiento respectivo, ¿no? Que puede ir una cuadrilla, 2 cuadrillas, lijarlo, ver las partes que están de repente corroídas y aplicarle nuevamente un baño de pintura, ¿no? Eso obviamente tiene un costo. Ese mantenimiento puede ser cada 6 meses, cada un año, según lo determinen pues, los especialistas. Sin embargo, esa cantidad de mantenimiento representa un costo adicional al proceso de instalación de las rejas y al material de las rejas. Sin embargo, el galvanizado nos da otra alternativa. Una vez que las rejas han sido galvanizadas, las colocamos en el parque y ya no nos tenemos que preocupar del pintado, porque el galvanizado, eso es lo que nos permite, que ya exista una ausencia de mantenimiento. Lo colocamos y no es que nos vayamos a olvidar y dejemos ahí, no. Va a haber una supervisión que es muy diferente a un mantenimiento. Una supervisión que puede decir que de repente algún elemento extraño haya golpeado la reja, haya roto el zinc, o de repente algún choque o algo haya expuesto al zinc, ¿no? Al acero, y haya quitado esa cubierta. Pero por un mantenimiento ya no lo va a tener. Y eso en el tiempo se hace beneficioso, obviamente, para la población. La larga duración es otra de las razones, ¿no? Y esa larga duración se debe esencialmente, ¿no?, a que esa cubierta, ese acero o esa estructura ha sido cubierto con zinc. Otra de las razones es resistente a los impactos, y es que debido a que la estructura ha sido galvanizada, su espesor aumenta. Y recuerda que un metal, al ser sumergido a una tina por 450 grados centígrados, lo que va a hacer el zinc no es que solamente lo va a recubrir, sino que va a formar una aleación con el acero. La primera parte, ya lo vamos a ver en una lámina que tengo posteriormente, vamos a ver cómo es que se produce esa aleación. Y algo también que es importante, pertenece a la estética del galvanizado, es que luego que yo he galvanizado una estructura, también la puedo pintar. Y si la pinto, voy a crear una doble protección. No solamente por el hecho de estar galvanizado, sino también voy a hablar también de que la pintura le va a dar una protección al galvanizado y a su vez al acero. O sea, el acero va a estar doblemente cubierto. Y ese sistema se llama un sistema dúplex, con lo cual vamos a aumentar también, vamos a alargar el tiempo de vida de la estructura. Y bueno, por último, la protección catódica, la que ya hemos venido mencionando. Esta lámina es muy interesante. Si ustedes pueden ver, son unas barandas que están cerca al mar, ¿no? Y podemos ver que esta estructura de acero fue pintada. Y esta estructura horizontal, este tubo horizontal fue galvanizado. Obviamente han sido colocados en el mismo tiempo, ¿no? El mismo tiempo de instalación. Pero nos fijamos que la estructura, en este caso de acero, pero que solamente fue pintada, el paso del tiempo, obviamente el medio ambiente, la cercanía al mar, las sales y diferentes agentes químicos han hecho que sufra los efectos de la corrosión, lo que el galvanizado no. Un galvanizado, dependiendo la zona donde va a ser ubicada, dependiendo el micraje, el espesor que tiene, puede durar como mínimo de 30 años a más. Y digo 30 años y todavía me quedo corto, porque hay puentes, no en el Perú, sino en Estados Unidos, que tienen más de 100 años y siguen funcionando y son galvanizados, como por ejemplo el puente de Brooklyn. El puente de Brooklyn es acero, galvanizado, y con una tecnología de hace más de 100 años y todavía la tenemos ahí y funcionando. Esto es algo muy importante. Cuando tu estructura de acero ingresa a la tina, forma una aleación. Vamos a ver, por ejemplo, en esta parte inferior es el acero base, luego forma una aleación donde encontramos ya solamente un 10% del fierro, luego encontramos un 6% y en la parte superior zinc puro. Entonces quiere decir que si viene un agente que lo va a corroer, primero ataca el zinc, luego a la otra capa, y por último recién ingresará al acero base. Entonces, esta es la triple protección que tiene el acero base. Una triple protección, no es solamente una cubierta del zinc. Y esto es más o menos para poder saber los costos. Existen muchas informaciones acerca de los costos que implica la corrosión. La corrosión
es este fenómeno químico que a un Estado o a una empresa privada les hace perder muchísimo dinero debido a sus consecuencias, ¿no? Entonces, se ha estimado más o menos los costos y en el año 2016 se ha estimado que es más o menos 1.1 trillones de dólares de pérdidas solamente por la corrupción. A veces nos preguntan, ¿quién es el mayor consumidor de acero en el mundo? Y todo el mundo dice, pues China, Estados Unidos, son los mayores consumidores. Europa, el mayor consumidor. Y sin embargo, no es el mayor consumidor, ninguno de los mencionados. El mayor consumidor de acero en el mundo es la propia corrupción. Y nos hace perder muchísimo dinero. Y obviamente no solamente se trata de dinero, se trata de estructuras, hay tiempo, hay la funcionabilidad, la estética y muchos factores más. Entonces no solamente dinero lo que se pierde muchísimo más. ¿Y quién es causante de eso? Es la corrupción. Aquí vemos algunas imágenes, por ejemplo, ¿no? Acerca de la propia corrupción, de estas cadenas, ¿no? De estas estructuras que por no haber sido galvanizadas ya sufrieron los efectos de la corrupción y luego estas estructuras simplemente lo único que va a pasar es que tenemos que ya no tenerlas, tenemos que quitarlas, retirarlas, porque esto ya no tiene solución. Igual tenemos, por ejemplo, este silo, ¿no? El cual está suspendido en una torre, igual ya sufrió los efectos de la corrosión, de repente todavía podremos galvanizarla, retirarla por partes, pero ya los efectos ya empezaron a pasarle factura. Esta es la normativa, ¿no? La normativa con la cual el galvanizado se rige en el Perú, ¿no? Nosotros nos regimos con norma americana, en este caso la ASTM, la 123, la que nos va a decir y nos va a determinar cuánto de recubrimiento debemos darle a una estructura o al material, y va a depender mucho, en este caso, del espesor, ¿no? Si tenemos espesor entre 1/6 a 3/2, aquí está el espesor que debe tener la recubierta. Este puede estar obviamente en micras, ¿no? Pues si es menor a 1.6, tenemos el espesor mínimo que debe tener. Entonces, la norma americana te señala, dependiendo si es platina, si es viga, ¿no? Si es un sistema de tubos contra el incendio, si es de repente vigas reforzadas, te implica qué espesor qué espesor de recubrimiento debe tener de acuerdo al espesor de la estructura. Y acá vemos, en este caso, el aparato con el cual vamos a medir el espesor del recubrimiento de zinc, ¿no? Independientemente de eso, cuando un material ingresa a una planta galvanizadora, apenas ingresa, pasa a una balanza, ¿no? Imaginemos que pasa y le dan determinado peso, y cuando ya fue galvanizada y se va a retirar, pasa nuevamente en la balanza para saber cuánto aproximadamente ha aumentado su peso debido al galvanizado. Y generalmente pues el peso aumenta entre un 5, 7, 8%, y eso va a depender generalmente del espesor, en este caso del zinc. Y esto es datos que son muy importantes, cómo va la cultura del galvanizado en el mundo, ¿no? En Estados Unidos se consume por persona, consumo per cápita por habitante, 14 kilogramos. En México 1.32, Colombia 1.74. Fíjate que de todo Sudamérica, Chile es la que consume alrededor de 7.7 kilogramos. Y en el Perú nos encontramos con 1.07 kilogramos por habitante el consumo del galvanizado. Entonces, eso que nos refleja generalmente pues el pensamiento o la cultura cortoplacista que tenemos, ¿no? De mirar en este momento el costo y no mirar el costo en el tiempo. Miramos en el costo en el momento. Pensamos a corto plazo y no estamos pensando a largo plazo, donde podemos determinar que el galvanizado haría que nuestra estructura dure mayor tiempo para el cual fue diseñado. Esto vamos a ver una figura, le voy a poner el antes. Esto es, ¿no?, una estructura netamente que se encontraba, creo que en la ciudad de Ica. Sin embargo, el grado de corrosión todavía no era excesivo.
entonces se pudo nuevamente volver a cerrar, ¿no? Se cambió algunos diseños y se cambió por el sistema Tubes. El sistema Tubes es un sistema que Tupemesa lo tiene, es un sistema que nos permite luces o espacios casi de 50 metros. En este caso, en este antes, el terreno fue demolido, la estructura ya estaba corroída, fue retirada y se cambió todo por este sistema Tubes. Ahora simplemente tenemos una nave industrial muy moderna, galvanizada y pintada, con lo cual le va a dar mayor protección y obviamente eso le va a dar mayor tiempo de vida útil. Bueno, vamos a ver cómo ha ido impactando el galvanizado en la industria, ¿no? En la industria agrícola, la cual no se está desarrollando como quisiéramos en el país, pero ya arrancó. Y eso nos da esperanza de que con el tiempo esto va a ir cambiando y obviamente en beneficio del agricultor y la industria peruana, la industria moderna, ¿no? Por ejemplo, tenemos las transportadoras de granos. En estas transportadoras, toda esta faja transportadora es de acero galvanizado. Y eso permite, al ser galvanizado, que pueda trabajar en todas las regiones, porque la agricultura en el país está en todas las regiones, por los diferentes climas que tenemos, así que el galvanizado está preparado para estar en cualquier lugar. En el sistema de riego, por ejemplo, en la industria moderna, también tenemos este sistema de riego, ¿no? Moderno, y se utiliza un acero galvanizado. Tenemos también algunas piezas de los tractores, que ya ustedes saben que están en zonas de chacra, zonas de cultivo, donde obviamente la humedad va a estar en forma permanente, ¿no? Así que algunas piezas de estos tractores también es de acero, galvanizado y pintado, con lo cual también le vamos a dar mayor vida útil. Los hilos para granos, ¿no? Que también se utiliza muchos tanques y silos, ¿no? de acero galvanizado. Y esto de que ustedes ven en esta lámina derecha, en la lámina derecha donde se ve unas estacas de madera, esto generalmente se utilizaba y se utiliza todavía en la agricultura del cultivo de la uva, por ejemplo, ¿no? Y hay más, pero me voy a centrar en la uva. Estas estacas se utilizaban para poder enterrarlas obviamente en el terreno y que el agricultor amarraba la guía de la uva, de la vid, la planta de la vid, la amarraba a la estaca para que estuviera de soporte para cuando la planta empiece a dar sus frutos. Entonces necesitaban algo que sea resistente a todos esos racimos de uva, ¿no? Entonces colocaban en este caso estacas de madera. Pero ¿cuál es el problema? Primero que para tener esas estacas de madera teníamos que talar árboles, con lo cual ya no se hace un sistema ecológicamente amigable, ¿no? Segundo, teníamos que reemplazarlo cada cierto tiempo, porque la madera es un material orgánico, lo cual en contacto con la humedad, en contacto obviamente con el agua, el terreno, se va a ir degradando y al final ya no va a funcionar para el cual fue diseñado. Entonces, eso se cambió por un sistema moderno, en este caso se llama el Open Gable, ¿no? Es un sistema también que interviene en la industria agrícola, que es acero, son estacas de acero galvanizadas. Al ser de aceros, obviamente va a tener mayor aguante en la carga, va a poder soportar mayor carga. Entonces eso lo va a hacer generalmente a la planta de la uva, lo va a hacer más productiva, porque va a poder cargar más racimos de uva. Segundo, que ya no había que reemplazarlas cada cierto periodo de tiempo, porque al hacer de acero y estar galvanizadas, entonces le estamos garantizando en este caso al agricultor, que el tiempo de vida útil de esta estaca va a ser de 30 años a más. Y ya no tiene que estar con la estaca de madera, estar periódicamente comprando, lo que significa un gasto sin retorno. Y obviamente al ser de acero se convierte en un sistema amigable con el medio ambiente porque ya no tenemos que talar árboles, ¿no? Entonces eso es algo muy importante tener en cuenta. Y este sistema Open Gable ya se está llevando a cabo en el norte, en algunas plantaciones de arándanos y también de la planta de la vid, ¿no? Donde encontramos nuestra uva. Entonces, pero sin embargo todavía falta masificarla. Nos resistimos un poco al cambio porque estamos acostumbrados pues a la madera, estamos acostumbrados a otros temas. Sin embargo, pues la industria tiene que seguir cambiando, tiene que seguir modernizándose y obviamente parte de eso son este tipo de talleres, este tipo de webinars, donde ustedes van viendo el uso del galvanizado, que si no lo miramos a corto plazo, lo miramos a largo plazo, resulta muy rentable para la industria. Bueno,
el galvanizado está presente en todos los sectores de la industria. Esta es la nueva ciudad de Morococha, ¿no? Donde Tupamesa tuvo la oportunidad de poder participar con los módulos que ustedes ven a continuación. Nosotros como empresa no hacemos el servicio de instalación, ¿no? Lo que nosotros son vender los servicios de galvanizado y obviamente la materia prima. Entonces, mucha de esta materia prima del galvanizado que se encuentra en esta ciudad de Morococha es la que se hizo en su momento en la empresa Tupamesa, ¿no? Así que ustedes pueden ver ahí una ciudad de módulos de planchas de acero que encima están pintadas, y recuerden que si es galvanizada y está pintado, tenemos mayor tiempo de vida útil. Muchos me preguntarán, ¿y cuánto de vida útil? ¿No? Pues generalmente la vida útil de un material que ha sido galvanizado y posteriormente pintado, hablamos de 75 años a más, porque se convierte en un sistema dúplex, ¿no? Entonces, eso hay que tener en cuenta. Si el sistema es galvanizado solo, 30, 40 años, ¿no? Que nos puede durar, que es muchísimo tiempo, y puede ser mucho más. Sin embargo, si lo recubrimos con la pintura, le estamos dando mayor vida útil. La pintura no es pala, sola, lo que nos va a implicar una pintura sola en una estructura, nos va a implicar el mantenimiento constante y regular. El galvanizado tiene ese beneficio que no necesita ese mantenimiento. Sin embargo, el galvanizado junto con la pintura se convierte en los socios que en este caso la estructura de acero necesita para poder darle mayor vida útil al acero. Este es el puente Nanay. Este es un puente que ha sido construido hace poco en la ciudad de Iquitos, ¿no? Donde también muchas de las piezas de los alambres que sostienen a este puente, ¿no? También son piezas galvanizadas porque va a cruzar un río, y el estar cerca al agua y a este tipo de geografía los hace muy asequibles a que sean atacados por la corrosión. Entonces, de hecho, que hay muchos de estos componentes que son galvanizados, y en el cual también Tupamesa tuvo el honor de poder participar con este servicio. Fíjese que ya hemos visto la minería, la agricultura, ¿no? Cómo ha ido entrando el galvanizado, y esto también lo vemos en la construcción, ¿no? Y esto es la construcción moderna, práctica, y la construcción industrial, ¿no? La construcción modular. Tenemos desde viviendas, tenemos de aulas, en las cuales hay muchas empresas que han realizado a través del PRONIET este año y el año pasado, ¿no? Muchos colegios en el interior del país utilizando pues estos módulos prefabricados previamente que han sido galvanizados. No solamente sus planchas, sino su estructura en sí. Y si se dan cuenta también pues lo han pintado, ¿no? Y lo pintan obviamente no solamente para darle un tema estético, sino también para darle un mayor tiempo de vida útil. Y seguimos avanzando y nos damos cuenta que el galvanizado también ha entrado en la industria del sector de energía, con las torres de energía, con la energía fotovoltaica, con la bandeja portacables. Esta energía fotovoltaica la podemos encontrar también. Ojo, esta es una imagen, en el Perú, no piensen que es en el extranjero, es en el Perú, en la ciudad de Moquegua, si más no recuerdo, donde tenemos una de las plantas de energía fotovoltaica más grandes, ¿no? Que hay en el país. Ahora se está construyendo una en el norte de nuestro país. Esta, por ejemplo, y acá, ¿dónde entra el acero? Pues en toda la estructura de soporte. La mejor estructura de soporte para estas energías fotovoltaicas en su principio, en su inicio, era el aluminio. Pero el aluminio es un elemento que es caro. Encima el aluminio no tiene la capacidad de soportar tanto peso como lo tiene el acero. Sin embargo, el problema del acero solo era de que iba a ser corroído, ¿no? Porque está en una zona altamente con mucha concentración química que va a hacer que el acero pueda sufrir los efectos de la corrosión de manera inmediata. Entonces, se pensó ya no en el aluminio, sino en el acero, pero un acero con una cubierta especial que evite esas consecuencias. ¿Y cuál era? Simplemente el galvanizado. Entonces, toda esta planta que se ha hecho en la ciudad de Moquegua, toda la estructura que sostiene estos paneles solares son de acero galvanizado. Igual tenemos las torres de transmisión de energía, ¿no? Las primeras torres, obviamente, pues eran simplemente de acero. Las de ahora son de acero galvanizado, porque el costo de mantenimiento era muy alto, y también porque ahora la ley
y nos obliga a la industria a que todas estas torres sean de acero galvanizado. Lo hacen primero para evitar esos mantenimientos y obviamente pensando a largo tiempo, porque nadie se puede imaginar viendo o haciendo mantenimiento a una de esas torres cada periodo de tiempo, sabiendo que estas torres están ubicadas pues en los nevados, en las cumbres de las sierras, ¿no? O en las zonas llanas. O sea, sería muy costoso su mantenimiento. Entonces, todas estas torres, por ley, en este momento están obligadas a ser de acero galvanizado. Y en transporte, ¿por qué no decirlo? Acá también ha entrado mucho el acero galvanizado. En el metro de Lima, con sus pisos, ¿no? Su propia estructura. En el teleférico de Cuellar. No vayan a pensar que en el teleférico de Cuellar la cabina es galvanizada, no, sino los postes. Los postes que sostienen a ese teleférico es de acero galvanizado, ¿no? La cabina no, obviamente. Y algo que vemos en forma rutinaria son los guardavías. Esos guardavías que encontramos en toda la Panamericana, ¿no? Son de acero galvanizado, porque estas guardavías recorren el país de norte a sur, en la costa, en el interior con otras carreteras, así que el acero va a sufrir las inclemencias de la lluvia, la nevada, de la propia tierra y muchas emisiones de gases tóxicos. Entonces, tiene que estar preparado ese acero, y la única manera, pues, es colocarle una cubierta, ¿no? Que lo proteja de los efectos de la corrosión, y el único, pues, es el galvanizado. Bueno, chicos, muchas gracias. Ustedes han visto todo este recorrido largo que ha tenido el galvanizado, ¿no? En toda la industria peruana, y es un gran aporte. El galvanizado recién inicia en el país, recién inicia. Tenemos todavía mucho, pero mucho, mucho que avanzar, y eso se va a lograr junto con ustedes, asistiendo a este tipo de talleres que gracias al Colegio de Ingenieros del Perú, y en este caso a nuestra amiga Karin, vienen organizando. Entonces, yo les pido que estén siempre atentos a este tipo de webinar, que como información es muy valiosa. Ahí en el chat tenemos un Google Form que les pido por favor lo puedan llenar, donde ustedes van a recibir información adicional a la charla, ¿no? Y también, obviamente, también pueden recibir esta presentación para que ustedes lo puedan guardar y obviamente tener mayor conocimiento acerca de esto. Bueno, Karin, muchísimas gracias. No sé si hay alguna pregunta o algo que podamos Sí, ayudar. muchas gracias, ingeniero David Aguado, por la exposición. Y efectivamente sí tenemos varias consultas, tanto por el chat del Zoom como también en el link que hemos compartido para las preguntas. Así que vamos a comenzar con el link que compartimos. De todos modos, igual, según lo que usted ha mencionado, he vuelto a compartir el link en la cual los participantes puedan inscribirse, así les puede llegar la información o las consultas que ustedes desean hacer el contacto directamente con los espectadores que se inscriban en el link que nos ha brindado la empresa Tupemesa. Así que ahí lo hemos compartido. Y vamos a comenzar, por favor, con las preguntas que tenemos en el link que compartimos a través del chat del Zoom, como también en los comentarios del Facebook. Nos dice Alexander Cardosa, ¿es necesario generar rugosidad en las superficies del acero antes de someterlo a un galvanizado en caliente? Esto mediante procedimiento de arenado o granallado, dice. Pues en cuanto a eliminación de capas de corrosión e impurezas, se sabe que el proceso incluye una etapa de lavado y decapado. Sí, proceso, es cierto. Bueno, muchas estructuras llegan a las plantas galvanizadoras, llegan con pintura, con cierta recubierta, y no podemos galvanizarlo de esa manera. Existen muchas razones. Recuerda que tenemos una tina de zinc, ¿no? Fundido, obviamente zinc puro, no hay otro material que solamente zinc, y de repente uno que otro elemento químico. ¿Qué sucede si yo sumerjo ahí una estructura con pintura? Las altas temperaturas del zinc va a hacer que esa pintura de alguna manera se retire en algunos casos, y en otros casos quede impregnada. Entonces, el acero ya no va a ser galvanizado porque solamente va a cubrir ciertas partes, y por otro lado, nuestra tina de zinc también se va a contaminar con restos de pintura. Entonces, ningún material que esté con pintura se puede galvanizar directamente. Ya tu consulta, ¿debería ser granallado? Sí, por supuesto, puede ser granallado, puede ser un arenado, ¿no? Y con lo cual le retiren esa cubierta, en este caso la pintura, para que pueda tener un correcto galvanizado. Ahora, no hay necesidad que sea rugoso, puede ser liso, ¿no? Lo único que se pide es que simplemente esté limpio de alguna pintura o algún agente extraño al acero.
Perfecto, vamos a la siguiente pregunta. Nos dice Alexis Pardo, ¿cuál es el procedimiento correcto para realizar una reparación del galvanizado? ¿Es recomendable el Galvanox? Bueno, no vamos a mencionar marcas, pero sí, existen muchas marcas en el mercado, muchas, ¿no? Nos cansaríamos de mencionarlas todas. Sin embargo, hay algo muy importante que para reparar el galvanizado, mucha gente se preguntará que el galvanizado falló y tenemos que repararlo. No, el galvanizado no falló. Pasa que ustedes pueden llevar una plancha a galvanizar y la galvanizamos obviamente de manera correcta. Sin embargo, luego esa plancha ustedes la van a transformar en sus talleres. Y al transformarla van a hacer dobleces o van a hacer cortes. Entonces, cuando corten esa plancha o corten ese metal, también están cortando el galvanizado y va a haber una parte del acero expuesto. Y para evitar ese acero expuesto, se hace un galvanizado en frío en toda esa línea que ha sido cortada, ¿no? Y en ese caso entra pues el material, la marca que tú dices, o puede entrar otro también tipo de marcas. Perfecto. Nos pregunta también, otra pregunta de Alexis Pardo, nos dice, ¿qué consideraciones debe tener para soldar materiales galvanizados? Bueno, en la soldadura es algo muy importante en el galvanizado, un antes o un después. Por ejemplo, si tú tienes dos metales, perdón, es una estructura que ha sido soldada, ¿no? Y tú quieres mandarla a galvanizar, la soldadura tienes una soldadura continua. No puede ser punto de soldadura porque generarías vacíos en el cual el zinc se va a concentrar y obviamente va a consumir mayor zinc tu estructura. Y eso va en perjuicio tanto tuyo como el de la planta. Entonces, para que un producto sea galvanizado y tiene soldadura, la soldadura tiene que ser continua, no tiene que haber vacíos, ¿no? En el medio. Por otro lado, si ya lo galvanizaste, una estructura que ha sido soldada, ¿no es cierto? Y quieres volver a soldarle algo encima, no hay ningún problema. Lo sueldas con una soldadura continua y esa parte la tendrías que esmerillar, lijar y hacerle un galvanizado en frío. Perfecto. Vamos a continuar con las preguntas de nuestro link y en un momento vamos a responder a nuestros espectadores que nos han escrito por el chat. Vamos a continuar. La siguiente pregunta nos dice em, Alexander Cardoso Quesada. El recubrimiento de zinc, ¿qué tanto puede ser tensionado? ¿Es posible, por ejemplo, someter a un rolado algún perfil o tubería galvanizada? Bueno, ahí que tenemos que tener en cuenta eh, un factor muy importante. Una cosa es un tubo galvanizado por inmersión en caliente y un tubo conformado por bobina galvanizada. Generalmente en el mercado lo que tenemos son tubos conformados por bobina galvanizada. Y una bobina galvanizada, si bien es cierto, también ha sido galvanizada a 450 grados, pero la velocidad con la que pasa una tina es muy rápida, con lo cual su recubrimiento de esta bobina es de 7 micras a 12 micras como máximo. En el mercado nacional, generalmente esta bobina viene con una bobina de 10 micras de recubrimiento. Sin embargo, un tubo que ha sido galvanizado por inmersión en caliente no tiene ni 7 ni 12 micras, tiene 75, 80 micras, 10 veces mucho más que un tubo galvanizado, un tubo conformado por bobina galvanizada. Entonces, ahí partamos un poco la diferencia. Existen dos clases de tubos galvanizados, uno por inmersión y otro conformado por bobina galvanizada. Perfecto, ingeniero. Tenemos otra pregunta. Nos dice Carlos Montalbán. ¿La estructura galvanizada, su superficie, requiere algún tratamiento previo para ser pintado? No, ninguna. Es que ese es lo interesante del galvanizado. Sale la estructura de la planta del galvanizado, se la limpia, obviamente tiene un proceso de limpieza, en este caso en el taller de ustedes, donde ustedes van a trabajar, pueden simplemente pintarla de frente. No tiene que hacerse ningún tratamiento. Perfecto. Y tenemos una pregunta más de Víctor Turrín. Nos dice, ¿se podría galvanizar el acero de construcción salvaguardando sus propiedades? Por supuesto, y de verdad que esa pregunta la agradezco y es una pregunta futurista. Es algo en el cual personalmente tengo un proyecto y vengo trabajando, porque el acero de construcción sí debería ser galvanizado, no pierde sus propiedades, es más, las aumenta y no es algo nuevo en el mundo. Ya se utiliza el acero de refuerzo galvanizado en otros países. Esperemos que en algún momento pues
se haga lo mismo en el Perú. Recuerda que el galvanizado en el país tiene muy poco tiempo y hay mucho, pero mucho trabajo por hacer. Perfecto. Bien, ingeniero, vamos a responder las inquietudes, las preguntas del chat. Tenemos una pregunta de, quizás algunas se han repetido, pero igual se las voy a leer para que Ok. usted pueda seguir explicándonos. Nos dice Augusto de la Cruz, ¿la pintura es una pintura especial? Sí, eso sí es muy importante decirlo. Sí es una pintura, no, no es común, es una pintura que viene enriquecida en zinc, ¿no? Pero sí, la podemos encontrar en muchos lugares. Lo único que tenemos que ver es que cuando vayamos a comprar esa pintura, veamos en su ficha técnica la composición, cuánto de composición de zinc tiene. Son pinturas enriquecidas en zinc. Perfecto. Ahora tenemos una pregunta de José Ángel Cotos. Nos dice, ¿qué tipo de pintura se aplica al galvanizado para proteger por 70 años? Ya, justo lo que mencionamos hace un momento, ¿no es cierto? Primero, mencionar que si vamos a poner galvanizado, textura galvanizada, le vamos a colocar pintura, ese es un sistema dúplex. Y es muy cierto, el sistema dúplex lo que hace es aumentar la vida útil de la estructura. Y es así como tú lo mencionas, 70, 75 años a más. Ahora, ¿qué tipo de pintura? Hay muchas marcas en el mercado, lo único que hay que determinar es que sea enriquecida en zinc, que tenga mucho zinc en su concentración. Ahí también le han respondido a Luis Enrique que preguntaba qué tipo de pintura es óptima para el galvanizado, o sea que ya está respondida Ya. su inquietud. Nos pregunta Max Ayala, ¿diferencia de costos de fierro negro y galvanizado en porcentajes? Como fierro negro en galvanizado. Sí, dice diferencia de costos de fierro negro y galvanizado en porcentaje. Bueno, no sé si será pregunta o está comentando. Sí. Bueno, de repente quieres saber cuánto es o un porcentaje de variación si yo compro solamente fierro negro y compro el mismo fierro galvanizado. Bueno, yo le agregaría un cuadro más, o sea, el fierro negro galvanizado por inmersión y fierro de repente conformado por una bobina galvanizada. La diferencia, sí, hay una diferencia, por supuesto. Generalmente, pues el galvanizado no solamente es en el precio, sino también es en el peso. Va a aumentar 5 o 7% más, que hay que tenerlo en consideración en los cálculos estructurales. Lo otro, en el costo, va a aumentar, generalmente hablamos de entre un 10 a 14%, y de repente puede ser un poco más, y eso va a depender de la complejidad de la estructura. Perfecto. Nos pregunta Luis Córdoba, ¿hasta qué espesor ha realizado un galvanizado? ¿Hay alguna normativa que nos indique el espesor del acero a proteger? Sí, por supuesto, es una de las láminas que hemos compartido. Te invito más bien a que te inscribas en el Google Form para que puedas tener Ahí esa está. información. Y ahí sí, mencionamos que la norma ASTM, la 123, una norma americana, es la que menciona cuánto de recubrimiento debemos darle al acero según su estructura. Si es una viga y qué espesor tiene esa viga, y de acuerdo a eso, la norma nos indica qué espesor mínimo debería tener. Perfecto. No se olviden que hemos compartido en el chat del Zoom el link para que ustedes puedan completar sus datos y así la empresa Tupemesa a través del ingeniero David Aguado les puede hacer llegar la presentación y toda la información concerniente al webinar del día de hoy. Nos pregunta Manuel Santillán, si hablamos del reuso del material galvanizado, ¿cuál es su valorización como residuo? Bueno, primero hay algo que mencionar, que cuando galvanizamos los productos de acero, también generamos ciertos residuos dentro de la tina, que se llama el dross. Esos residuos, antes de que las compañías fuesen ecoamigables, muchas de las compañías que existían en el país simplemente las tiraban a un basurero o a cualquier lugar. Sin embargo, Tupemesa tiene un pacto ecológico, tenemos un ISO de calidad y tenemos muchos estándares internacionales de cuidado del medio ambiente. Y uno de ellos es el manejo de los residuos que tenemos como planta, en este caso el dross. Este dross nosotros lo vendemos, ¿no? Esos residuos nosotros los vendemos a muchas fábricas de pintura y pinturas especiales para el galvanizado, porque ellos quieren ese zinc, porque el dross está formado por zinc, para tener pinturas enriquecidas en zinc. Entonces tenemos el mismo círculo. Si alguien pregunta, ¿qué tenemos, cómo consigue una pintura enriquecida en zinc? Pues ese enriquecimiento que le dan a la pintura es a través del dross, y el dross es el residuo que nosotros tenemos en nuestra planta galvanizadora.
Excelente. Nos dice Jaime Enríquez, ¿por qué en elementos de sujeción no dura los años que menciona? Eso pasa en el caso de techos. Bueno, lo que pasa es que los elementos de sujeción es otro tipo de galvanizado, ¿no? Que puede ser un galvanizado en frío. Un galvanizado en frío, el espesor que puede tener solamente hablamos de 1 o 2 micras, ¿no? Que es muy diferente a tener un galvanizado por inmersión en caliente que tiene 75, 80 micras. Entonces, ese espesor es el que también hace la diferencia el tiempo de vida. El otro también, que el tipo de galvanizado es un galvanizado por centrifugado, que también le da una película de recubrimiento, pero no la que le da un galvanizado por inmersión en caliente. Entonces, ahí lo determina el espesor de zinc que puede tener. Perfecto. Tenemos una pregunta del Facebook, ingeniero. Nos pregunta Rodríguez Jesús. Para una estructura sumergida en agua, ¿es recomendable utilizar tubos galvanizados? Dice, ¿es recomendable usar tubos galvanizados? ¿Qué tratamiento se le tendría que aplicar? Bueno, existen muchas construcciones marinas, ¿no? Justo se va a llevar a cabo la construcción de uno de los puertos más grandes que hay en el país, es un megaproyecto en la ciudad de Chancay, donde en este caso los contratistas están solicitando acero galvanizado, porque van a haber, no muchas, pero van a haber estructuras que van a ser sumergidas, ¿no? Dentro de esta industria. Y ellos le dan un tratamiento, aparte del galvanizado, que no es un galvanizado común, porque es un espesor mayor a lo que comúnmente se da en el mercado, ellos le dan cubiertas de pintura enriquecida en zinc, a través también de pinturas muy especiales que no solamente son enriquecidas en zinc, sino también son elastoméricas, que le da todavía una mayor protección. Entonces, ¿que sí se puede trabajar en el mar? Sí, sí se puede trabajar. ¿Que el tratamiento es igual? No, tiene un tratamiento totalmente diferente. Perfecto. Nos pregunta Milagros del Pilar Flores. ¿Cada cuánto tiempo se realiza un curado del galvanizado? ¿Con qué tipo de producto se realiza el curado del galvanizado? No, más que curado, es un mantenimiento, no le llevamos ni siquiera mantenimiento, es una supervisión. Desde que un material ha salido de una planta galvanizadora, se instala donde va a funcionar y simplemente se le deja. Y tenemos que ver solamente una supervisión. ¿Qué es lo que está ocurriendo con esta estructura en el tiempo? Obviamente no va a ser atacada por la corrosión en una larga data. Sin embargo, puede haber agentes externos, como son golpes, como son choques, y los cuales tenemos que reparar de manera inmediata. Perfecto. Nos dice Enríquez, en los tipos de galvanizados, aparte de lo estético, ¿cuáles son las diferencias físicas y químicas y recomendaciones de uso? Bueno, el galvanizado en sí, como manera estética, sí se está viendo también, se ha visto en muchos casos, en muchos retails que se han hecho en el país. Sin embargo, presentan un pequeño detalle. El fabricante compra el acero en diferentes proveedores. Entonces, el acero tiene diferentes composiciones. Hay algunas empresas importadoras, ¿no?, que compran un acero de Turquía que viene con una concentración de fierro mayor o menor que otra industria coreana, pero ellos solamente compran el acero. Vienen 2 lotes diferentes o 3 lotes diferentes, vienen a galvanizarse, se le coloca en el mismo periodo de tiempo, en la misma tina de zinc, sin embargo los colores con los que salen son totalmente diferentes. ¿Y eso a qué se debe? No se debe a que el zinc en uno trabajó más y en otro trabajó menos, ¿no? Funcionalmente van a trabajar igual, pero estéticamente van a tener tonalidades diferentes. Y eso se debe a que el acero, en este caso, reacciona, o el fierro base reacciona con el zinc. Y al tener diferentes composiciones, simplemente lo que va a tratar es que también va a dar tonalidades totalmente diferentes. En algunos casos salen hasta moteadas, salen motas blancas, en otros casos salen motas negras, ¿no? Y eso se debe simplemente a la concentración, en este caso de fierro, que puede tener un material más que el otro. Perfecto. César Turrín nos pregunta, ¿cuál es la diferencia entre zincado y galvanizado? Bueno, el zincado es prácticamente lo mismo, ¿no? Solamente que vamos a encontrar el galvanizado como un sistema de recubrimiento integral, un sistema en el cual va a ser, la inmersión por ahí va a ser sumergida un metal y va a tener una cubierta total, ¿no? Y lo que el zincado es lo mismo, solamente que le vamos a cambiar de nombre. Lo que va a suceder es que en galvanizado existen diferentes formas. Hay unos que dicen galvanizado en frío, galvanizado en caliente. El galvanizado en frío, de verdad, no es un galvanizado.
simplemente es una pintura enriquecida en zinc que estás colocando. Que nosotros le digamos galvanizado en frío es otro tema. El único galvanizado que existe y que te va a dar mayor durabilidad a tu estructura es el galvanizado por inmersión en caliente. Correcto. Nos dice Alexander Cardosa, ¿cuál sería la posible causa que se genere una especie de burbujas en la capa de pintura aplicada sobre el galvanizado? ¿No es necesario un plazo de curado en el recubrimiento del zinc antes de aplicar un primer o esmalte? Lo que pasa es que muchas veces se generan esas burbujas, ¿no? Se genera por la falta de limpieza o que también puede suceder que el material ha estado impuro, ¿no? Es por eso que la importancia de que el material cuando llega a una planta galvanizadora tiene que estar limpio, totalmente limpio. Y esas burbujas que pueden salir es propio de la reacción química que puede tener ese acero. Ese acero, la composición que tiene ese acero, ¿no? Va a determinar qué es lo que puede suceder en el galvanizado. Hay muchas inclusive que tienen oxígeno atrapado, burbujas súper pequeñas, y al estar sumergidas a 450 grados centígrados, esas moléculas de oxígeno van a salir por la alta temperatura, y esas son las que generan estas burbujas. Pero esas burbujas deberían retirarse con el proceso de limpieza. La limpieza es por eso que es muy importante. Después del galvanizado, la limpieza es muy importante, donde se elimina toda esa clase de detalles. Sí, estaba sin el micro, perdón. Tenemos otra pregunta de Augusto de la Cruz, ¿no? Dice, respecto al espesor de galvanizado, la norma indica el valor mínimo, pero como usuario puedo solicitar un mayor galvanizado. Sí, por supuesto. Y eso es muy importante porque la norma indica el tipo o el espesor de recubrimiento de acuerdo al espesor, en este caso, de la estructura. Sin embargo, no es lo mismo tener un tubo galvanizado en la costa, en una zona que no esté cercana, de repente está la costa cerca al mar, que sin embargo no es lo mismo yo tener una estructura en La Molina que tener una estructura en el Callao. No es lo mismo. Entonces, obviamente necesita mayor recubrimiento y sí, lo puede solicitar. Perfecto. Tenemos otra pregunta de José Ángel Cotos. ¿El galvanizado y el recubrimiento con pintura alta en zinc daña el medio ambiente? No, claro que no. Por supuesto que no. Primero porque en sí, cualquier estructura, al ser galvanizada, ¿qué es lo que estamos haciendo? Les comento, por ejemplo, este es un caso muy real de un municipio, que no lo vamos a mencionar. Este municipio hizo una estructura para unas rejas para un parque. El municipio obviamente tiene un tiempo de vida, de gestión municipal de 4 años. Hizo esta reja, a lo largo de sus 4 años, el municipio tuvo que retirar la reja 3 veces, porque se había corroído. Entonces, el valor inicial de esa reja para ese parque se triplicó. Terminando su mandato, prácticamente medio año después del siguiente mandato, esa reja ya no existía. Sin embargo, si hubiera sido galvanizada, ese gobierno municipal se hubiese retirado y hubieran pasado 10 gobiernos municipales y la estructura hubiera seguido funcionando. Entonces, ¿eso qué quiere decir? A mayor tiempo de vida útil, es más amigable con el medio ambiente, porque no generamos residuos. No estamos haciendo un reproceso, estamos teniendo una estructura que dure, que tenga durabilidad en el tiempo. Y eso es algo muy importante que debemos tener en cuenta y dejar de tener una cultura cortoplacista, sino pensar a largo plazo. Y el galvanizado te da esa facilidad, que es funcionable en el tiempo, ¿no es cierto? Y es durable. Perfecto. Y el tema de costos, ¿no? Porque la municipalidad optó por algo de menor calidad, supongo que también por un tema de costos. Muchas veces es la falta de gestión porque prefieren invertir 4 rejas baratas y tengo 4 comunidades aplaudiendo, ¿no? Y no me Ok, importa el tiempo de vida y tener solamente una estructura que va a durar mucho tiempo, ¿no? O sea, es cuestión de mentalidades, es cuestión de gestión, de gestión, claro. exactamente. Y obviamente no asistió a estos webinars. Definitivamente. Habrá que invitar a todas las municipalidades para que Por estén al tanto. supuesto, por supuesto. Tenemos unas 2 últimas preguntas más, ingeniero. Vamos a seguir aprovechándonos de usted para poder absorber las dudas de nuestros participantes. Nos dice Augusto de la Cruz, en zonas altamente corrosivas, ¿qué espesor de galvanizado recomienda para perfiles de torres? Bueno, no es tanto lo que nosotros podamos recomendar.
es de acuerdo al expediente que ustedes puedan tener, ¿no? Nosotros nos regimos en base a los expedientes técnicos que en este caso ustedes nos traen los planos, vemos el requerimiento que ya fue analizado por sus especialistas y es el requerimiento que nosotros les vamos a dar, ¿no? Independientemente que esto lo tenemos que contrastar con la norma con la cual nos regimos nosotros, que es el ACTM. Ya, y tenemos acá una pregunta de Milagros de Pilar Flores. ¿Cuánto es la resistencia de comprensión del sistema galvanizado en guardavías y aulas? ¿Es correcto? Sí, guardavías, ¿no? Bueno, Guardavías, ok. Sí. sí, guardavías. Bueno, habría que analizar, ¿no? qué parte de la guardavía queremos analizar su resistencia a la compresión. Sin embargo, al tener un espesor mayor, el cual fue diseñado, obviamente añadida por el galvanizado, va a tener mayor soporte de compresión. Si le estamos aumentando su espesor, porque le estamos agregando peso, que el galvanizado tiene un peso, le estamos agregando también mayor resistencia a la compresión. Y en aulas, pues el aula tiene muchas estructuras, así que yo creo que la pregunta iba más o menos si aumenta o no aumenta la resistencia a la compresión en el galvanizado, y sí la aumenta. Tenemos otra pregunta de César Turbín. Dice, ¿cómo se comporta el galvanizado ante agentes atmosféricos? El galvanizado se comporta muy bien, ¿no? Y es por eso que hace que la estructura pueda tener mayor durabilidad en el tiempo. Obviamente, eh, obviamente en este caso va a depender mucho qué tipo de agentes químicos tiene esa zona geográfica, ¿no? Hay zonas que la cual tiene una mayor contaminación y como hay zonas que también no tienen algo tan excesivo, así que el comportamiento del acero galvanizado en ambos va a ser muy bueno, pero va a ser mucho mejor si es que no tuviese más de esos agentes químicos contaminantes. Perfecto. Genero una última pregunta. Tenemos de Rubén Palomino. Nos dice, ¿cuál es la recomendación en caso de touch-up en estructuras que han sido dañadas en el traslado a obra? Bueno, generalmente cuando ya la estructura galvanizada en el momento de la logística, en el momento de transporte ha sido dañada, queda simplemente la evaluación. Si el daño es menor, habrá que colocarle un galvanizado en frío tantas veces como sea necesario para tenerla recubierta. En caso que el daño ha sido mayor, simplemente habría que partir esa estructura, ver la forma de poder ensamblarla y nuevamente galvanizarlo, esa parte que ha sido dañada. Ahora, galvanizar algo que ha sido galvanizado es muy costoso, porque habría que retirar el galvanizado anterior y colocar un nuevo galvanizado, con lo cual el costo aumenta. Es por eso muy importante tanto la carga y descarga de un sistema galvanizado para evitar esta clase de inconvenientes. Muchas gracias, ingeniero. ¿Algún comentario final para culminar con Sí, nuestro webinar, ingeniero por Aguado? supuesto, Karin. Ya son tantas veces que venimos participando que ya te he visto que eres una experta también en el galvanizado, ¿no? Y, y decirles a todos ustedes que están invitados a la empresa Tupemesa. Muchas personas piensan que galvanizar hay que ir con 10 toneladas, 20 toneladas. No, en Tupemesa te puede galvanizar la reja de tu casa, el portón de tu casa. Nuestra política es abierta, no tenemos cantidades mínimas de poder galvanizar. Tenemos un objetivo que es difundir el sistema galvanizado. Y esa difusión obviamente la realizamos a través del Colegio de Ingenieros y muchas instituciones más. Entonces, si tú quieres que una estructura tuya, una estructura, de repente la reja, el portón, el marco de tu ventana, quiere darle mayor durabilidad, pues te invitamos a ir a tu mesa, tener los teléfonos de contacto, ¿no? Y nosotros con gusto te vamos a apoyar. Excelente, ingeniero. Muchas gracias por acompañarnos una vez más y compartirnos sus conocimientos y experiencias sobre este tema tan importante. Y en nombre del ingeniero Carlos Herrera Descalzi y también del ingeniero Darwin Cosio Mesa, agradecerle por habernos acompañado el día de hoy. Quisiéramos, por favor, bueno, también agradecer a nuestros espectadores que nos han acompañado con sus preguntas, sus inquietudes a través del chat, como también por el link que hemos compartido. Así que gracias por estar pendiente de las consultas e inquietudes que tenían con el ingeniero. Y nuevamente recomendarles, si desean obtener la presentación del ingeniero David Aguado de Tupemesa, pueden completar el formulario que está compartido en el chat del Zoom, como también en los comentarios del Facebook, para que puedan recibir toda esta información un poco más detallada quizás, y así lo puedan observar cada vez que necesiten tener alguna inquietud y resolver esas dudas.
Perfecto, ingeniero. Quisiéramos, en nombre del Colegio de Ingenieros del Perú, agradecerle y entregarle, mostrarle en este caso el certificado digital. No sé si mi compañero Gabriel Ojeda me puede ayudar con la presentación. Creo que no. De todos casos, ingeniero, le vamos a hacer llegar su certificado, por No te favor. preocupes. Nuevamente, muchas gracias por estar con nosotros. Esperamos poder contarlo a futuro, en el próximo mes, a poder igualmente coordinar, igualmente agradecer las coordinaciones de mi compañero Gabriel Ojeda, que es el coordinador del YEPI, quien es a través del YEPI que genera este tema de ese tipo de conferencias para dar información a los ingenieros colegiados sobre estos temas que son bastante importantes en la mayoría de los casos, sobre todo por las especialidades también. Así que nuevamente, ingeniero David Aguado, muchas gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos, igualmente a aquellos que nos han seguido por nuestra transmisión en vivo, por el Facebook y también por el Zoom, gracias por estar con nosotros y será hasta una próxima oportunidad. Muy buenas Muchas gracias, noches. Karina. Muchas gracias. Gracias, ingeniero, hasta luego.